Good morning, sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. Echo what Jeff said. What a wonderful time of worship Qué this morning. maravillosa We're going to be reading from tiempo Isaiah de and Matthew alabanza. this morning for scripture reading. We'll start in Isaiah. Tuvimos esta Isaiah mañana. 53, Vamos a ir a Isaías, starting in capítulo verse 53, verso 4. 4. Isaiah 53, verse 4. Isaías 53, verso Surely 4. he was born our Ciertamente llevó él and nuestras carried our enfermedades y sorrows. sufrió nuestros griefs, dolores. yet we esteemed Y him nosotros le stricken tuvimos por azotado y por smitten by herido de God, Dios y abatido. and afflicted. But he was wounded for our Mas él herido fue transgressions, por nuestras he was rebeliones, bruised molido for por our nuestros iniquities. pecados. The El chastisement castigo for de our nuestra peace paz was fue upon him, sobre él, y por su and llaga by his stripes fuimos nosotros we are curados. All we like sheep have gone astray. We have Todos turned como ovejas everyone nos hemos to his own descarriado. way, and the Lord has laid on him the iniquity Cada of cual us se all. apartó por su camino, mas Jehová Moving to cargó en Matthew él 8, el pecado de todos verse nosotros. 13. Vamos ahora a Mateo So 8. starting in verse 13, Matthew 8, then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his Entonces servant Jesús was dijo al healed centurión, that same ve y hour. como creíste que te Now sea when hecho, y Jesus su had criado come fue into sanado Peter's house, en aquella he saw misma his hora. wife's mother lying sick with a fever. Vino Jesús a So casa he de touched Pedro y vio a her la hand, suegra de este and her postrada en fever cama, left her, con fiebre, and y she tocó su arose mano, y la and fiebre la served dejó. him. Y ella se When levantó y evening le had servía. come, they brought to Y him cuando many llegó la noche, who were trajeron a él muchos demon-possessed, endemoniados, and y he con la cast out palabra the echó spirits fuera a with the los word, demonios, and y healed sanó a los all who were enfermos, sick, para que se that it might cumpliese be lo fulfilled dicho which was por el spoken by profeta Isaiah the Isaías, prophet, cuando saying, dijo, He él himself mismo took tomó our nuestras infirmities enfermedades y and bore llevó our sickness. nuestras dolencias. Well, thank you. Gracias everyone who a has todos been leading us so well los already. que han estado Good dirigiendo morning. So hasta good este to be momento. with you this morning. Es muy bueno estar con ustedes esta And, mañana greet y those that are meeting in saludamos a home churches aquellos que se están joining us this reuniendo esta morning mañana en online. las iglesias Welcome. en casa. Les damos la Lord, bienvenida a los que nos están encourage your viendo fellowship online together as you are y gathering los in homes. animamos a que sigan Let's bow our hearts en in prayer comunión. before we look at this passage of Vamos scripture a this orar morning. antes de continuar con el estudio. Heavenly Father, you are worthy of all that we have Padre been Celestial, singing tú eres to you digno and de todo declaring lo que of hemos you estado as we cantando have para been ti, joyfully reflecting todo lo back que to hemos you the estado radiance of your worth, alabando goodness. a tu nombre, Señor. You are perfect. Tú eres perfecto. We don't always understand you No siempre te because as the heavens are entendemos high porque above the earth, so are your así ways como above los our cielos ways and your están thoughts above our más arriba que la tierra, así But tus Lord, pensamientos son mucho such an más amazing God altos que nuestros loves us. pensamientos. Sin embargo, sabemos que tú eres un Dios que Come nos to ama. take up residence in the hearts Señor, of ven any y who will toma yield to you. Habitación en nuestro corazón. That is beyond ability to Señor, describe. el hecho que We tú thank you for vivas the dentro de plan, the nosotros, purpose that you tus have for hijos, us. es algo que ni siquiera podemos llegar a Lord, we're entender. living in a Y unique te damos time in gracias, history. Señor. Gracias porque which vivimos en un tiempo The Bible has much to muy say about it. singular de la historia, And Señor. Lord, Un I tiempo en pray el for que your church that you would te fill our acercas hearts cada vez with más a anticipation nosotros, Señor, y and un tiempo en el que expectation está and muy confidence pronta tu venida. that Y por eso es you un have tiempo good que things estamos in store anhelando for us. para que tú nos des lo que Lord, tienes though para we nosotros. pass through Señor, fire and flood and valleys of tú the has shadow of prometido death, que aunque pasemos we fix our eyes por on valle de you, sombra de knowing muerte, that this is all temporary, por but glory inundaciones, will be forever. Señor, tú estarás con nosotros. With you Tú ruling cuidarás and de reigning will be nosotros forever. porque tú estás reinando para And Lord, siempre. we thank Tú you tienes that in the control de toda meantime, tu creación. we have Christ Jesus. Y tenemos nosotros a Everything that we Jesucristo. need for life Todo and lo que godliness. necesitamos para la So I vida y la ask you piedad for está your en Él. enabling this Por eso morning. te pido que en esta mañana me myself, for capacites those who are a ministering mí the y a Sunday todos school, aquellos que están ministrando en Lord, esta we pray mañana, that los que you están would be abajo, en la escuela glorified through us, dominical, that you would be seen and todos heard los que de through the alguna manera están proclamation of your sirviendo. word, and En may it all be esta done in hora, the Señor, power yo of te your pido que Spirit. lo hagan en la capacidad del In Espíritu Jesus' name we Santo. ask.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Well, I don't know what to say this morning to introduce this. No sé qué decir esta mañana para presentarles esto, porque fíjense que me levanté en la mañana y volví a hacerlo todo. Hace 2 días empecé a estudiar esto y no me gustó, y luego pensé que no debería ser así. Y entonces esta mañana inicié otra vez. Algunos vieron, algunos de ustedes vieron el título que se llamaba Él llevó mis enfermedades, pero ¿saben qué? Creo que ni siquiera voy a llegar a esa parte. Y el título que le cambié se llama Esto es solo el comienzo. Y solamente son unas palabras de introducción a nuestro texto, al que queremos llegar eventualmente. Una descripción común de nuestra cultura norteamericana es el término post-cristiano. Significa que la fe cristiana o los valores cristianos ya no forman parte de nuestra fundación como cultura. Significa que nuestra gente en nuestra cultura son predominantemente humanísticos. Significa que ellos creen que no hay algo más grande que los humanos. Bueno, posiblemente pueden creer que algún extraterrestre o alguna forma más grande, más evolucionada podría existir, pero ellos dicen que no creen en nada, que no puede haber nada que no se pueda comprobar científicamente. Y en esta cultura, la idea de Dios haciendo milagros es generalmente considerada como un mito, una leyenda, un cuento de hadas. No es algo que se pueda tomar muy en serio para el hombre moderno. Pero la Biblia dice algo muy diferente. Dios creó de una forma maravillosa el universo y todo lo que en él hay en 6 días. En el corazón del Antiguo Testamento, los milagros están rodeando el éxodo del pueblo cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo. En el corazón del Nuevo Testamento están los milagros de Jesucristo, sus discípulos, y culminaron con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y ahora que estamos al final de la era de la Iglesia, nuestra esperanza y nuestra expectativa está en que el Señor milagrosamente nos lleve a casa en el rapto. Así que no puede haber un cristiano que no crea en los milagros. ¿Pero qué es un milagro? En general, se describe como una manifestación sobrenatural o algo que Dios hace con su poder en este mundo natural de una forma inexplicable. En la Biblia los milagros se llaman de diferentes maneras, como poderes, señales, maravillas, o también obras poderosas, obras maravillosas. Las maravillas son eventos que no ves normalmente. Milagros son poderes, son obras poderosas, porque son demostraciones del poder de Dios. Las señales y milagros apuntan a algo más allá que comunica a nosotros un mensaje acerca de Dios. Pero ¿qué es la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural? Bueno, un concepto no bíblico es pensar que estas cosas están separadas de Dios. Es como decir, por ejemplo, que los milagros sí vienen de Dios, pero la naturaleza no. Los milagros no son contrarios a la naturaleza.
nor are they greater tampoco than son the más powers of grandes nature. que los poderes de la Just naturaleza. different displays Solamente of God's son power diferentes and of his manifestaciones de este poder. presence and his activity in Y, the world y la than what we actividad en el normally see mundo from day to day. Que sucede es algo, God is just digamos, as much diferente a at lo que work vemos todos in los the días. natural world Dios as he está is in the obrando supernatural world. It's en la all his. naturaleza And it de la all holds misma together manera by his que lo power. It hace functions by en la his forma power. It's sobrenatural. just that we are so used to seeing Eso the es lo que natural, normal nosotros estamos display tan of God's acostumbrados power a and ver greatness that we el poder don't de even Dios en la notice it. We naturaleza take it for que granted. ya no nos damos ni cuenta, ya lo How tomamos, many of you lo saw damos the por hecho. amazing ¿Alguien ha hues and visto, colors and lights this morning of the alguien sunrise? vio Incredible el sunrise amanecer, this morning. los colores tan maravillosos del Glorious amanecer de hoy? display of colors, Un glorioso lights despliegue in de the belleza y de sunrise or color. sunset are no less the work of God Pero eso than the parting no es of the Red menos Sea. que It's el just milagro that que we Dios see hizo the cuando one act abrió of el God Mar happen Rojo. every day. Es Comes solo up in the que morning, goes down at night, it's amazing, el but, amanecer y la we puesta just del think that's- sol es that's algo que natural. vemos todos los días. We tend to Y think nothing of pensamos it. que But the pues other, es the algo parting of the Red natural. Sea, well, that's only happened once, Pero so that was God. cuando Dios abrió No, el Mar it's all Rojo, God. nosotros just decimos, we've bueno, gotten esto nomás used to ocurrió una vez one en la display of historia. God Esto and sí fue not de of Dios, another. pero no, Or the hermanos. conception, Todo es Dios. development, La and birth of a concepción, baby el desarrollo is no y el less a nacimiento de un display bebé of the greatness no es of our menos God de un than the despliegue sudden healing of de a la blind grandeza de Dios It's just que we la see one sanidad all the time, repentina de un hombre ciego. but the other doesn't happen so often. Es So decir, the thing that we see all the time we el call nacimiento natural, and the ocurre other that todos los rarely días y happens, es we algo call que it vemos siempre. supernatural. But it's all Y, God. y la sanidad de un ciego es algo, una demostración única, pero todo fue hecho por Dios. Su amor, su sabiduría y su cuidado por su creación se manifiestan en ambos. Pero a veces el mundo no se da cuenta de toda esta gloria y de todo este poder en su creación, así que a veces Dios hace cosas maravillosas para llamar la atención a este mundo adormecido. Pero las dos cosas, lo natural y lo sobrenatural, es un despliegue del poder de Dios. Así que especialmente cuando Dios está hablando a través de gente ordinaria y nadie le pone atención porque dicen, son ordinarios. Y entonces por eso, porque son ordinarios, es que el Señor hace que esa persona haga un milagro para que todos pongan atención al mensaje que llevan. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 4. God was sending Moses to deliver the Israelite slaves from Egypt. Dios estaba enviando He's doing it through a man. a Moisés He's sending Moses. a que llevara un mensaje a Egipto. How the Lord responded to Moses' Y concern cómo- that the people would not listen to his message is ¿Cómo recorded cómo for us contestó in Dios Exodus a, chapter 4, but, esta Numbers preocupación que chapter Moisés 12, verse tenía de 3 que no le iban a tells hacer us, caso? "Now the man Porque él era un Moses was hombre very humble, more muy than all men who were on the ordinario. face of the earth." Entonces, Interesting who God Éxodo sent. 4:1 dice, Humble man. este hombre era un hombre muy humilde. These slaves Según trust Números that an 12:3, ordinary dice, era un shepherd, hombre this muy- humble man, was muy actually humilde, pero sent ¿cómo by God este to hombre lead tan them out of humilde slavery? They'd take one look at him and say, iba a ser "Really? enviado You're por going to-" Dios para you're going to liberar lead a this? los de la esclavitud a And su that was pueblo? in Moses' Ellos mind. iban a Exodus decir, chapter 4, verse 1. ¿y tú Moses quién eres answered para and said, dirigirnos? "Is God giving him this assignment? Entonces But Dios le da suppose they este will not believe me mandato. or listen to my voice. Suppose they say, the Lord is not Moisés appeared to 4:1 you." dice, ¿y qué And so hago the si no Lord me said to creen him, ni me "What is hacen that in your caso? hand?" ¿Qué hago si me he dicen, said, el "A Señor rod." no te ha parecido? And the Lord ¿Qué said, tienes en "Cast la it on mano?, the ground." preguntó So el he Señor. cast it on the Una ground, vara, and it became a respondió serpent. Moisés. And Tírala al Moses suelo, fled from ordenó el it. Señor. And then the Lord said to Entonces Moses, "Reach Moisés out your hand and tiró take la it vara by al the suelo tail." y ésta se And convirtió en he una reached out his hand serpiente. and caught it, and Moisés it became trató de a huir rod de in ella, his pero el hand. Señor mandó That they a que la may agarrara por la believe cola. that En the cuanto Lord Moisés God agarró of la their fathers, serpiente, the God of ésta se Abraham, convirtió the en God una of vara Isaac, and the God en of
sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha parecido a ti. El Señor iba a llamar la atención de este pueblo. Y el Señor lo dijo repetidas ocasiones porque este pueblo se sentía desesperado, sin ninguna esperanza bajo las circunstancias que estaban. Pero Dios quería llamar su atención para que ellos confiaran en Dios. El Señor lo hizo también con este pequeño David en contra de Goliat, con Daniel cuando estaba cautivo en Babilonia, con Eliseo y Elías, cuando las influencias paganas de aquellos tiempos habían tomado a la nación apóstata de Israel. Y lo hizo también a través de Jesús, este hombre que ante la gente parecía solamente un humilde carpintero, no el rey que vendría en un caballo blanco a liberar a todos como estaban esperando. ¿Quién iba a creer que este hombre humilde iba a ser el rey de reyes y el señor de señores sobre el mundo? Este humilde carpintero, ¿cómo podría ser eso posible? Y entonces Dios hizo muchos milagros para llamar la atención de esta nación. Pero ellos mataron a Jesús. Y después de que esto sucedió, se suponía que Dios ya no iba a hacer nada entre la gente, pues no. Luego vemos cómo el Señor resucitó a Cristo de entre los muertos para que todos creyeran en Él. En el libro de Hechos de los apóstoles, el Señor demostró a través de sus apóstoles que Él estaba vivo y que Él estaba obrando en la gente y que Él no había acabado con la raza humana. Vamos a Mateo capítulo 28. Nuevamente vamos a leer una serie de eventos en la Biblia y vamos a ver un patrón. Si no tienen una Biblia enfrente, pueden por favor tomar las Biblias que están ahí en las bancas enfrente de ustedes y es muy fácil, va a ser más fácil para ustedes leer en sus Biblias. Vamos por favor al último capítulo de Mateo, donde se da la gran comisión, verso 18. Y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús tiene toda la autoridad, los comisiona para ir bajo su autoridad, ellos los autoriza para ir y hacer y decir lo que Él les enseñó. Pero no van a hacer lo que ellos quieran, no, Dios va a ir con ellos. Él va a estar con ellos siempre, hasta el fin del mundo, no hasta que la Biblia se acabara de escribir, sino hasta el fin del mundo. Y eso incluye la autoridad de predicar con el poder del Espíritu Santo, la autoridad de hacer milagros en el poder del Espíritu Santo también. Fíjense lo que Jesús les dice a sus discípulos, que esperen por Él. Y vamos a Lucas capítulo 24, verso 49. Se les había dado la orden de ir al mundo, pero antes de ir tenían que esperar algo que ellos iban a necesitar. Lucas 24, el último capítulo de Lucas, verso 49. And Jesus came and spoke to them, saying,
All authority has been given to me Ahora voy a in heaven and enviarlos. earth. Oh, sorry. Luke 49. Behold, I send the promise Ahora of voy my a Father enviarlos. upon you. But tarry Ahora in the voy a city of enviarles lo que ha Jerusalem until prometido mi you are Padre, endued pero with ustedes power quédense from en la on ciudad high. hasta que sean revestidos del Tarry poder or de lo wait in alto. Jerusalem until you Esperen en are Jerusalén endued or clothed with power hasta from que on ustedes high. sean Now look at revestidos de how este the book of poder. Acts begins. Pero vamos a ver Go to cómo Acts chapter empieza 1, ahora el libro de Hechos. Vamos rápidamente a Hechos which is the capítulo next 1, event. que este es el Told them to siguiente wait. evento. It's the end of Luke's gospel, Acts chapter Al 1. final de Lucas Verse les dice, 1. esperen. Ahora en Hechos Now, 1, Luke is the author of the book of Acts. ya He's the sabemos author que of Lucas the es el Gospel of autor Luke and the del Evangelio de book of Lucas Acts. y también es el And autor he del libro says, de "The los former Hechos. account I made, O Theophilus, of Estimado all that Teófilo, Jesus en mi primer began libro me referí both a to todo do lo que and Jesús teach." comenzó a hacer y a So, enseñar. The former account, the book of Luke, Okay. is about all that El Jesus primer began libro to do era el libro and to de teach Lucas. Allí until enseñó lo he que was dio, taken up, lo que Jesús to empezó heaven. a So, when he was taken up to heaven, hacer that was y a the enseñar. end of what he began to do and teach. Así que Now eso fue el he's principio. continuing Y ahora what he él began. continúa en el libro de Acts is the Hechos. account of all that Jesus Dice- continued to do Está and to teach continuando through the church, con esta which obra, is described as the body haciendo of Christ, y enseñando, whom he said, "I will be pero with ahora you a través to de the la end of the iglesia. age." Porque se acuerdan And cómo what I terminó began, I Lucas, will continue yo to voy a do, estar con through ustedes the hasta el church. So fin you look at del Acts mundo. chapter 2, verse Entonces quiere decir que de esto es de lo When que the day se of refiere Pentecost had fully Hechos come, they were 1:1. all with one Cristo accord continúa in one haciendo y place, enseñando, pero and ahora suddenly a there través came de a la sound from iglesia. heaven as of a rushing mighty wind. Pedro And está it filled the whole enseñando house where acá they en were sitting. Hechos capítulo And 2 then there appeared del to 1 al them 4 divided tongues as of fire, and one a sat 3,000 upon each of personas. them. Y entonces were all filled el with the Holy Espíritu Spirit Santo and es began to speak derramado with other sobre tongues as the estas Spirit gave personas them utterance. And so Y em- this is what they were to wait for, to y receive the empieza a power. ver este And so poder, then, este as poder we que el read on in Señor chapter había 2, Peter preaches in the power of the Holy estaban Spirit, esperando. which has just come upon him, and El poder del 3,000 Espíritu Santo people viene sobre got 3,000 saved and personas baptized. que son salvas y son And look how bautizadas. how Y he luego began his fíjense este message in mensaje Acts como chapter 2, verse empieza 14. en Hechos 2, 14 al So Peter, 17. standing up with the Entonces 11, Pedro raised con his los voice and 11 se said to puso de them, pie "Men of y Judea dijo and a all voz who en dwell cuello, in Jerusalem, compatriotas let judíos this y be todos known to ustedes you, que están en Jerusalén, and heed my words, déjenme for explicarles these lo que are not sucede. drunk, as you Presten suppose, atención since it a is lo que only voy a the decir. third Estos no hour están of the borrachos, day, but como this is ustedes what was suponen. spoken by Apenas the son las prophet 9 de la Joel. mañana. And En it shall realidad lo come que to pasa pass in the es lo last que days, said el God, profeta that Joel I will anunció. pour Sucederá out que en of los my últimos spirit días, on dice all Dios, flesh. Your derramaré sons mi and your espíritu daughters sobre shall todo ser prophesy, humano. your Los young hijos y men las shall see hijas de visions, your ustedes old men shall profetizarán. dream dreams, Tendrán visiones los and jóvenes y so sueños on. los ancianos. In the Old Testament, En el with Antiguo very few Testamento, exceptions, the Holy con muy Spirit pocas was excepciones, poured out el Espíritu only Santo upon fue certain derramado sobre prophets, ciertas priests, and personas, kings. profetas, Very few exceptions to eh, that. Anyone profetas, who sacerdotes had y been reyes. empowered by the Holy Spirit was Y either a ahora prophet, priest, or ellos king. hacían lo que el Espíritu Santo les But llamaba now a you hacer. get to Pero ahora Acts chapter 2, vamos a beginning Hechos with this capítulo event 2, recorded y here. empezando con este 12 evento que of se the narra people aquí. who 12 de experienced las this outpouring of the personas Holy que Spirit seguían were al Señor, apostles, los but the apóstoles, rest of the y el 120 resto de were los ordinary 120 people. eran 120 gathered, 120 gente had común this y experience. corriente, 12 were gente apostles, que the rest were había ordinary estado people. con Jesús, pero que era gente ordinaria. None of them Nadie were de ellos prophets, eran priests, or profetas, kings. sacerdotes But they o all reyes. received the power Y of the sin Holy embargo, Spirit. And Joel's todos prophecy recibieron stated that el in the poder del last Espíritu days, Santo. this would be Esto for era el all cumplimiento people. de la profecía All God's people. en el libro de Now, this Joel, doesn't say que el that Espíritu it's Santo only sería for derramado sobre la apostles, gente. or only until the canon of Scripture is Y esto no complete. significa que And so esto what does that sería mean for us solamente today? mientras Are we los apóstoles living in the last vivieran days? o Is mientras el Joel's canon de la Biblia prophecy fuera for escrito. us No, today? esta profecía era para And then, todos los looking seres at some of the humanos, patterns, que Jesus was performing vivieran miracles, incluso and he en told estos them to wait in tiempos. Jerusalem till they receive power, and
You will receive power, and then you will be my Estos witnesses, he discípulos said. But what does querían, that being your tenían que witness esperar la promesa del include? Espíritu Santo para después After ir y llevar estas you get to the nuevas end of de chapter salvación 2, hasta el the último church has de la begun, tierra. following the day of Vemos Pentecost, cómo la iglesia empieza blossoming, enseguida del día del growing, but then Pentecostés Acts y chapter empieza 3, a verse 1. crecer. Pero ahora vamos a The very llegar next chapter. a How Hechos does it capítulo begin? 3. Vamos a ver Now el Peter and John comienzo. went up together to the temple Pedro y at the Juan hour of prayer, the ninth Suben hour, al templo a and a las 3 de la certain tarde, man, lame que es from la his hora de la mother's oración. womb, was Junto a la carried, puerta whom llamada they Hermosa laid había un hombre daily at lisiado the de gate of the nacimiento, temple, al which que is todos los called días Beautiful, dejaban to ahí ask, para que pidiera for alms limosna from those a who los que entered the entraban en temple. el templo. Who, seeing Peter and Cuando John éste about vio to que go Pedro y into the Juan temple, entraban, asked for alms. les pidió limosna. fixing their eyes Pedro on him con Juan with- mirándolo with fijamente John, le Peter dijo, said, "Look at us." míranos. And so he gave them his attention, El hombre expecting to fijó en receive ellos something la from them. mirada, And esperando then recibir Peter algo. said, "Silver and No gold tengo I do plata not ni have, oro, but what I do declaró have, I give you. Pedro. In the Pero lo name que of tengo te Jesus doy, en el Christ nombre of de Nazareth, Jesucristo rise up de and Nazaret, walk." levántate And he y took him anda. by the Y right tomándolo hand por and la lifted mano him derecha up, lo and levantó. immediately his feet Al and instante ankle los bones pies y los received tobillos del strength. hombre So cobraron he, fuerza. leaping up, De un stood salto and se puso de walked, and pie y entered the comenzó a temple with caminar. them, walking, Luego leaping, entró con and ellos en el praising templo God. con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. And so I have nothing. Como diciendo, no soy nothing that nada you're looking for. y no But tengo what I do nada have, que I estás give you. buscando, What did pero he have? He had been lo que tengo authorized te doy, porque by él God, había sido authorized by autorizado por Jesus Dios, Christ, commissioned por by Jesus Christ, Jesucristo empowered by the mismo, Holy comisionado y empoderado en el poder del Espíritu Santo. performed this miracle, Él hizo este milagro and now he begins to preach. y ahora Verse empieza a 11. predicar. Verso Now as 11. the layman who was healed held on to Mientras Peter and el John, hombre all the seguía people ran aferrado a Pedro y a together to Juan, them, toda la and through the gente que no porch, salía de which su is called asombro Solomon's, corrió hacia greatly ellos al lugar amazed. conocido como el So pórtico when de Peter Salomón. saw it, he Al responded ver to the esto, people, Pedro dijo, "Men of Israel, pueblo de why do Israel, you marvel at ¿por qué this, nos or miran why como si look por so nuestro intently at propio us, poder o as devoción though by our hubiéramos own hecho power caminar a or este hombre? godliness we had made this man walk?" It wasn't because Peter and John were special No men, fue porque nor Pedro o because Juan they were fueran apostles, especiales, that ni they porque were fueran able to apóstoles, heal, but que, because they were que podían authorized to sanar, use sino the porque name of estaban Jesus. autorizados Acts para chapter 3, usar verse el 16, nombre de it goes on to Jesús. say, "And his Verso name, 16 through sigue faith in diciendo, his name, por la fe has made en el this nombre man de Jesús, strong, whom Él ha you see restablecido and a know. este hombre, Yes, the a quien faith ustedes which ven y comes through conocen. him has Esta given fe him this perfect viene por medio de soundness in the Jesús, presence of you que all." viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo. His name. Como les consta a Through ustedes, faith in his name. And su what have we been nombre, given? la fe en Authorization su to nombre use his name. y la autorización para usar Now este look at their nombre response es when lo they que get logró el arrested milagro. for preaching in the name of Jesus. Acts chapter 4, verse 19. En el capítulo 4, verso 19, And they're brought before the Sanhedrin, tanto, before the ruling council, the same group that sentenced Jesus Christ to be crucified. Acts 4, verse 19. en el verso Verse 9. 4, verso we 9, this day dice, pero Pedro y Juan are judged replicaron, for a good es deed justo done delante de to a Dios helpless obedecerlos man, a by what ustedes means he had en been vez de made obedecerlo a Él. Let it be known to Júzganlo you all ustedes and mismos. to all the people of Israel that by the name of Nosotros Jesus no podemos Christ, dejar de hablar of del nombre de Nazareth, Jesús de whom you Nazaret, crucified, al que ustedes whom God crucificaron, raised from the dead, al que by el him Señor this man lo stands levantó here de la before you muerte. whole. Not by us, not because we're apostles. No porque It's nosotros not somos us, it's by apóstoles, Jesus Christ. It's by no his porque name somos this man stands sus before you seguidores, whole. es It was por the su name poder, of Jesus es Christ el nombre who they had de been given Jesucristo, authority to use. It was the name of ese Jesus nombre that que Él healed nos them. dio autorización It de wasn't their usar. apostleship Eso es lo that que healed nos them. hace It wasn't their greatness that healed him. It wasn't that they hablar y got hacer all estos of the lessons milagros. that Jesus taught them correctly that healed Estas them. lecciones This is que Peter speaking, recibimos remember? de Jesús, one ¿se acuerdan? who Es Pedro el que fumbled está through hablando. most of his lessons. Este Pedro que parece que no había In Acts aprendido chapter bien 4, las verse lecciones. 12. Nor is Hechos there capítulo salvation 4, in verso any 12. other, De hecho, for there en is ningún no otro hay other salvación, name porque under no hay heaven bajo el given cielo otro among nombre men dado a los by hombres which we mediante el must be cual saved. podamos ser So the salvos. name that
brought the healing is the El name that nombre brings que salvation trajo through the preaching of sanidad the gospel. es el And as we mismo have seen nombre all along, these en go el que together. podemos ser salvos, all y eso throughout va the New Testament. junto en el Nuevo Then Testamento. Acts chapter 4, verse 29. Hechos 4, verso 29. They release Peter and John. They go back to the rest of the Sueltan apostles. a Pedro y a They Juan report y to them al what's resto de los happened, apóstoles. and, Y ahora- the group of them breaks out in prayer. Verse 29, look at how Aquí they están pray. orando. Fíjense Now, cómo Lord, oran. look Ahora, on their Señor, threats and toma en cuenta grant sus to your amenazas servants y that concede with a tus all siervos boldness they el may proclamar speak tu your palabra word, sin temor the preaching alguno. of the gospel, Esta by es la stretching out predicación your del hand to Evangelio. heal, and that signs and wonders may be done through Por the eso extiende name tu mano of para your sanar y holy hacer servant señales Jesus. How is y the signs and prodigios wonders mediante el done? nombre It de is tu through santo the authorized siervo use of the Jesús. name of Fíjense, Jesus es la Christ. autorización del nombre de Jesucristo. And so it continues all throughout Y the así book of Acts. continúa a través del of what libro de Jesus Hechos, continued acerca de lo to que do Jesús and to teach estaba through his haciendo y church, the things enseñando that he began a to través do de and su teach iglesia. in the Gospels, he continued to do through his Él church continuó in the book haciéndolo of Acts. en su And an interesting en el libro characteristic de of the book Hechos. of Acts, if you look to the last chapter of Y it, si vas al último capítulo Chapter del libro 28 of de Acts, Hechos, capítulo take the time to 29, read through, but if you no lo read vamos a that leer last todo, chapter, pero si lees el último it capítulo, just stops. It doesn't come to an ending. It no, doesn't come to no a termina, solamente conclusion. se acaba el libro allí. There's En no Hechos ending to the book of Acts. no hay un final And that's intentional. de That's Hechos. purposeful. Es Now, if Es you a have a propósito. King James Bible Si tú or tienes a una New King Biblia James, I'm using the New King de James, or Reina an Valera amplified translation o of the una Bible, Biblia you will notice that amplificada, the last word te, in te Matthew vas a fijar que is amen. la última The last palabra word de in the book of Mateo es la Matthew, palabra amén. The very last word La in última the book palabra of Mark. en Marcos Amen. también es The last amén. word in Luke La is última amen. palabra de The Lucas last es word in amén. John Y is la also última palabra amen. de Juan But if you también look es at the amén. last word of the book of Acts, Pero there si is te no fijas amen. There en is la no última palabra de conclusion. Hechos, no hay amén, this is no hay particularly una interesting when you conclusión. continue to look Y at the esto es last particularmente word of interesante what cuando follows, the ves last word las in últimas Romans, palabras de amen. Romanos, 1 Corinthians, amén. amen. Primera de 2 Corintios, Corinthians, amén. Galatians, Gálatas, amen. amén. Ephesians, Efesios, amen, and amén. so on. Y así They all end with the sucesivamente. word amen, Todos but acaban not con Acts. amén. Pero Hechos no Why acaba doesn't con the book amén. of Acts ¿Por qué have no an acaba ending? con amén? ¿Por qué no tiene un final? Some have said it is Algunos dicen because que es Acts is porque the count Hechos of all that es Jesus el recuento de continued todo to lo que do Jesús and to continuó say through his haciendo church, y diciendo and that has a not través yet de come su to an iglesia, y todavía no ha end. We are terminado still la era de living la in the iglesia, 29th chapter porque la of iglesia de Acts Cristo today. todavía está viva Now, en with el this in capítulo mind, 29 de Hechos. let's go back to Matthew. Let's continue our study in Matthew. Ya sabemos que acaba en el capítulo 28, This is pero why el I'm not capítulo gonna get it 29 done es today. la continuación de todo lo que está sucediendo. Matthew chapter 8 Mateo capítulo 8. and verse 14. Con esto en mente vamos a Mateo capítulo 8, verso 14. And I went through all of that to enable us, now that we, excuse me, now that we look at Matthew chapter 8 again, Ahora vamos a maybe have revisar a little bit different perspective and a little bit greater level of Mateo interest in what's being 8 said here, con because más this might interés. apply to us. This Porque might ahora be esto instructive puede for ser us. que This se might be aplique a nosotros. modeling an Esto tal example vez for está the church modelando today. un ejemplo para la iglesia hoy. Acts chapter 8, verse 14. Now, when Jesus had come into Mateo Peter's house, 8:14 dice, he saw cuando Jesús his entró en la wife's casa de mother Pedro, lying vio a sick la with a suegra fever. de este en cama con fiebre. Peter was a young man, but he was married. Pedro era joven, And pero his estaba mother-in-law, casado, his wife's y su mother, suegra, was la mamá de su living with esposa, them, vivía con ellos. suggesting that she may have been a widow. Se And sugiere Mark's que tal vez gospel ella era tells viuda. us, when you read Mark's Y account cuando of this- of this lees same story, Mark el chapter 1, recuento de verse Marcos, 29,
de esta misma historia, dice que Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés, y Andrés también vivía allí. Entonces estaba Pedro y su esposa, su hermano Andrés y su suegra también. Vivían en la misma casa. Y la habían traído de Bethesda porque estaban siguiendo a Jesús a Capernaum, porque ahora ya están aquí en Capernaum. Su suegra tenía fiebre y estaba muy enferma. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esta manera de que vivían? Para nosotros, tal vez nosotros estamos viviendo en una generación donde esta forma de vivir va a ser más común cada vez para poder solventar gastos, digamos. En este ambiente es que Cristo vivía en ese tiempo. Y esto sucede en otros lugares en el mundo y es muy común. Tal vez para nosotros no tanto, pero esto es muy común en otros lugares. Solo por eso lo estoy mencionando. Pero vamos al punto aquí. Esta mujer estaba muy enferma, estaba muy débil. Y lo que se implica aquí es que ya tenía un tiempo bajo esta condición y no se mejoraba. Tal vez era malaria. No sabemos. Mateo 8:15 dice, le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. A veces Dios escoge sanar gradualmente con el tiempo, pero este no fue una mejoría gradual, esto fue instantáneo. La evidencia de que ella estaba bien fue que se levantó y entonces empezó a servir a sus invitados. Tal vez empezó a preparar la comida. Yo una vez vi una cosa así suceder. Un pastor en Musyo, el pastor y el pastor principal y yo habíamos sido llamados para orar por un niño, un muchacho, un adolescente que estaba enfermo. Tenía fiebre. Lo ungimos con aceite, pusimos las manos sobre él y empezamos a orar para que la fiebre desapareciera. Hermanos, inmediatamente desapareció y este niño se sintió bien, salió de la cama y se fue a jugar. En Mateo capítulo 8, verso 2, vemos que un leproso se aproximó a Jesús y tuvo fe para pedir sanidad. ¿Se acuerdan cuando dijo, Señor, si quieres puedes sanarme? En el verso 8, en Mateo 8 también vimos ya la historia del centurión romano. Tuvo fe para que Dios sanara a otro. El leproso tuvo fe para que lo sanaran él mismo. El centurión tuvo fe para que sanaran a su siervo. Y ahora, en el caso de Pedro, de la suegra de Pedro, aquí no se habla de ninguna fe siendo ejercida, simplemente Jesús toma la iniciativa y la sana. ¿Por qué lo menciono? Solamente para mostrarles que hay una variedad diferente de circunstancias en las que suceden las sanidades. Hay falsos maestros que ponen todo a ti, sobre ti. Si tú tienes fe, puedes ser sanado. Y si no sanas es porque no tienes fe.
Bueno, aquí les estoy mostrando que sí, algunas veces tú tienes que tener fe, pero no siempre. Esto depende de Dios. Vemos a través del Evangelio de Mateo que hay una variedad grande. También, los dos primeros que mencioné fueron extranjeros. Ellos estaban respondiendo en fe al Evangelio que habían escuchado de Jesús. Ahora, este tercer caso, esta no es una persona ajena a Jesucristo. Esta persona es alguien que está en el círculo cercano de Jesús. Los milagros no son exclusivos para aquellos que son personas del contexto evangelístico. Puede ser para cualquier persona. Dios, en su infinito poder, lo hace de una forma soberana para que Él quiere. Vamos ahora a Santiago capítulo 5, verso 14. Esto está escrito para los creyentes en la iglesia. Y la sanidad divina ocurre. ¿Está enfermo alguno de ustedes aquí en la iglesia? Es lo que está implicando. Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Así como lo hice yo cuando yo era un pastor joven. Llamaron a los élderes, lo ungimos en el nombre de Jesús. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiénsense unos a otros por sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y entonces, ¿por qué Jesús la tocó? Tocó a la suegra de Pedro. El Señor también hizo lo mismo por el leproso. En la Biblia, imponer manos representa la transferencia, una transferencia que toma lugar en ese momento. No tenemos que imponer manos necesariamente, porque fíjense, el centurión dijo: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, no es absolutamente necesario, simplemente es un simbolismo, es como una transferencia, una transacción que está sucediendo, una bendición tangible entre Dios y esta persona que quiere ser sanada. Es como si uno fuera un representante de Dios, un siervo de Dios, y viene de parte de Dios, digamos. No es una cosa mística, no es una cosa que se debe de hacer forzosamente, pero es algo simbólico. Y no fue solamente Jesús el que lo hizo, sino que también autorizó a sus discípulos para hacerlo. Y así como lo vemos en Santiago, también fueron los élderes los que podían predicar el Evangelio y administrar sanidad a través de la oración y de la imposición de manos a los enfermos. Vemos aquí cómo están sirviendo como embajadores de Jesús. ¿Se acuerdan? Pedro y Juan dijeron: no nos vean a nosotros, no somos nosotros, es Jesús, es el nombre de Jesús. De la misma manera,
Vemos aquí en Hechos 4:29, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hechos 14, verso 3. Por tanto, ellos hablando valientemente en el nombre del Señor, confirmaban el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. En Hechos 19, en Mateo 8:16 dice que el Señor hacía milagros y sanaba a todos los que estaban enfermos. No tenemos tiempo para ver el verso 16 y el 17, pero aquí dice el Señor no dejaba a nadie sin sanar. A todos los que venían con afecciones, ya sea físicas o de demonios, el Señor los sanaba. Esto es en cumplimiento a la profecía. Y el verso 17 está conectado a esta profecía, pero lo vamos a ver la próxima vez. Pero la Biblia enseña que cuando el reino de los cielos es establecido en la tierra, no va a haber actividad demoníaca en el reino, porque Satanás va a estar atado por 1000 años y los demonios van a estar atados también. La enfermedad y la muerte va a ser algo muy raro. Aquellos que van a recibir su cuerpo glorificado estarán viviendo también ahí, no habrá más dolor, ni enfermedad ni muerte, pero el reino de los cielos no será establecido todavía. El reino de los cielos no estaba establecido todavía en los tiempos de Jesús. Simplemente Jesús estaba demostrando estas señales y estas maravillas. Es como cuando tú vas de visita a un lugar, vas y traes, digamos, algunas cosas que representan a tu país, alimentos o cosas o adornos o, no sé, tecnología que tal vez no exista en este otro lado. De la misma manera, cuando Cristo anduvo caminando en la tierra, Él hizo estas cosas que eran como un símbolo de su reino que iba a venir. Nosotros somos embajadores de este reino, así como los discípulos en el libro de Hechos. Este reino todavía no ha sido establecido en la tierra, pero nosotros estamos representando al Rey y al reino, y la Biblia parece enseñar que nos ha sido otorgada esta autoridad para hacer lo que Cristo comenzó, para enseñar lo que Cristo enseñó y para actuar en su nombre cuando obramos cosas que Él quiere que sean hechas en la tierra. Pero vamos a estudiarlo muy a profundidad, porque hay errores también que se hacen cuando no se entiende bien la palabra. No estamos aquí, por ejemplo, este es un concepto erróneo. No estamos aquí para tomar posesión y establecer el reino de los cielos hoy. No. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en una misión de rescate de almas,
para enseñarlos, para entrenarlos a ser seguidores de Jesucristo. Y por eso, porque el reino no ha sido establecido todavía, nosotros solamente somos ejemplos, somos muestras de lo que va a ser el reino, el poder del reino cuando Él venga a nosotros. Por eso, una salud continua y una libertad continua de los ataques demoníacos no será algo total y continuo hasta que Cristo regrese a establecer su reino en la tierra. Por eso, cristianos pueden y deben, y así sucederá. Se enfermarán, algunos morirán, los cristianos también sufrirán ataques. Los cristianos pueden sufrir estas cosas. El hecho de ser cristianos no nos deja exentos de sufrir estas cosas. Pero podemos pedir sanidad, podemos rogarle al Señor que extienda su misericordia sobre nosotros. Y hay sanidades hoy en día, y hay milagros todavía. Nosotros estamos aquí como peregrinos, como extranjeros, con nuestra mochila a cuestas, porque no tenemos un hogar fijo en esta tierra. Pero un día el Señor vendrá a establecer su reino y ese día tendremos un hogar con Él. Pero hasta que Él venga, nosotros vamos a tener que sufrir y pasar por estas cosas en este mundo caído. Y nosotros podemos ofrecerle algo a este mundo. Podemos ofrecer, orar por ellos y podríamos experimentar milagros si eso es lo que Dios quiere. Pero hasta que el reino venga y su voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos, nosotros vamos todavía a sufrir en este mundo caído. Pero tenemos algunas cosas con las que tenemos que cargar en nuestra mochila atrás, pero esto no es bíblico, hermanos, esto solamente es una ilustración de una mochila que andamos cargando como peregrinos y extranjeros. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra y por mostrarnos que hay un creciente engaño en la tierra. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero no tenemos que tener miedo de tus dones y de todo lo que tú nos das en tu poder. Que tenemos que ser sabios, Señor, y mirar las cosas que tú tienes para nosotros. Señor, tú tienes cosas que este mundo necesita. Y tú, Señor, deseas aplicarlas al mundo a través de la iglesia, estas buenas nuevas de Jesucristo. Señor, ayúdanos, porque te necesitamos, Señor. Llena nuestros corazones, Señor, de un deseo justo y de curiosidad, y Señor, de fe. Señor, ayúdanos a ser usados por ti para lo que tú quieras. Señor, líbranos de los extremos, de tener miedo, por ejemplo, pero también líbranos de usar mal los dones que tú nos has dado, pero que no tengamos miedo de ti o de lo que viene de ti, sino que podamos reconocer que te necesitamos, a ti y a todo lo que tú tienes para nosotros.
strong message and a church Señor, that is still today able to set que seamos captives una free. iglesia con un mensaje fuerte, So, una Lord, we iglesia pray que that pueda we ir a would be such a rescatar church. cautivos. And I ask this in the name Te lo of Jesus pedimos, Christ. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.